lo dijo en la primera hora. 7:24 en la mañana. Saludos a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, a quienes nos quieren y también a quienes nos critican, no a los que nos insultan, a esos ni la salutación. Bueno, seguimos. Gracias con nuestra querida audiencia. También a don Dani Albán le envío un abrazo a la distancia. Qué bueno que escuche este espacio de noticias. Un abrazo. El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, tiene la gentileza de atendernos telemáticamente. Señor ministro, bienvenido, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, y Fabricio, muy buenos días. Saludos Bienvenido. A ustedes y a su audiencia. Gracias, ministro. A ver, ayer, ministro, la edición digital de Diario El Universo publicaba que la producción petrolera cayó a la mitad al colocarse en 243.678 barriles por apagado de pozos, obligado al paralizar oleoductos. Desde Petroecuador se anunció que las obras en el río Marker tienen un avance del 87% y podrían terminar ayer mismo. Empiezo con esta última parte. Primero, ¿se terminaron o no las obras de mitigación en el río Marker, ministro Santos? Lamentablemente no. Comenzó a llover y el cronograma se atrasó un poquito, pero el día de hoy terminarán. No hay que hacer por el momento una nueva variante, sino simplemente enderezar la tubería que estaba un poco doblada, poner unos estribos a los bordes del puente y el mismo trazado continuarlo. Así es que el día de hoy estará terminado. Ministro, SOTE. Correcto, en el SOTE. ¿Sabe? Una vez terminado, digamos, este trabajo, estos trabajos, inmediatamente se podrá volver a tratar de recuperar la producción, es decir, se abrirán, para hablar en términos coloquiales, se abrirá de nuevo los pozos. Así es, paulatinamente, Fabricio, porque hay que probar la consistencia de la tubería, que no haya ninguna bolladura, pero se reiniciará el bombeo y poco a poco se normalizará la producción. ¿Y cuánto tiempo podría tomar? Porque entiendo que no es que se prende y ya empieza a producirse, o sea, este es un proceso. ¿Cuánto tiempo más o menos toma, ministro Santos? Unas 72 horas hasta que se normalice la producción. Creemos que ya para el viernes puede estar totalmente operativo el SOTE, y para el fin de semana el OCP está un poquito más atrasado, pero los dos están avanzando casi en paralelo. Para el fin de semana ya se normalizarán el bombeo y podemos levantar la fuerza mayor y quizás ya el domingo se reinicien las exportaciones. Ministro, la idea sería llegar a la producción anterior al 20 de febrero. Le pregunto, para ese día la producción, según este dato que publicó Diario El Universo, estaba en 484.489 barriles diarios. ¿El fin de semana se podría llegar a ese nivel de producción, ministro Santos? Sí se podría llegar a los 484.000 barriles por día. ¿Pero esa es una producción adecuada en estas condiciones, en las condiciones actuales, o sigue siendo baja o está por debajo de la expectativa del gobierno, ministro Santos? Lamentablemente está por debajo. Deberíamos estar produciendo, de acuerdo a lo que se puso en el presupuesto, 520.000 barriles por día. O sea, estamos unos 36.000 barriles por día menos. Está atrasada Petroecuador en sus compromisos de producir este año por sobre los 520.000 barriles por día. En general, el Petroecuador y las compañías privadas. Pero ¿por qué no se logra esa producción ideal que usted señala, aquella que se había presupuestado? Expliquemos un poquito a la audiencia para poder entender ¿qué pasa con la producción petrolera? ¿Por qué está por debajo de ese nivel, ministro Santos? Porque, en palabras muy sencillas, hemos producido casi 7.000 millones de barriles del oriente ecuatoriano, que es la producción, llamémosle, fácil de extraer. Hay muchas reservas todavía bajo tierra, pero ya son muy complicado su extracción. Se necesita mucha tecnología y muchísimo dinero. Eso no lo tiene Petroecuador. Le pongo un ejemplo.
el ITT, que es Ispingo, Tambococha y Tiputini. En los dos últimos campos, los TT, se llegó a una producción de 50,000 barriles por día de un crudo de 12, 11 grados, que es manejable, es un líquido que fluye lentamente, pero llega a los oleoductos. El Ispingo, que es el campo con mayores reservas, se lo inició su producción con mucho entusiasmo y ha resultado una sorpresa negativa. Es un crudo, diría, para usar términos que me entienda la ciudadanía, una verdadera melcocha, ¿verdad? Es casi sólido, es difícil de manejar, muy poca producción. Es un crudo pesadísimo, no sé, en términos petroleros, como usted nos presenta gráficamente, como una especie de melcocha, es un crudo pesadísimo. Pesadísimos, Fabricio, e inclusive con un montón, acompañados de una enorme cantidad de agua que hace que los pozos se sequen. Le pongo un ejemplo. Cuando el presidente de la República fue invitado a inaugurar este campo Ispingo, lo hizo con mucho entusiasmo, ¿verdad? Y brotó un pozo de más de 1,500 barriles por día. Todo el mundo dijo, aleluya, ¿verdad? Es la bonanza del Ecuador. A las 24 horas ya estaba el pozo cerrado porque salió un poco el gas que estaba comprimido, subió un poco de petróleo liviano, pero ya se vio la realidad del pozo, un crudo sólido literalmente y con mucha agua. Así es que el Ispingo resultó una frustración, diría yo. Entonces, como no se puede operar por compañías privadas, ya que la Asamblea dijo que solo lo haga Petroecuador, hay un campo que no va a producir bien. Hay que sacar el Sacha a licitación, que no es un crudo bueno, pero se necesita mucho dinero y tecnología también. Y otros campos que Petroecuador ha tenido problemas por licencias ambientales. Así es que esta suma de factores hacen que esté por debajo de las metas esperadas. Hoy vamos a tener una reunión con Petroecuador en el ministerio a ver cómo se sube la producción, porque se le prometió al país 520,000 barriles por día y como usted acaba de notar, estamos en 484,000 barriles por día. Y encima, bueno, por lo menos el precio, el Ministerio de Finanzas fue realista. Para este año puso $65 en la proforma. En la Asamblea casi le linchan al ministro de Finanzas. Dijeron, ¿cómo pone tan bajo? Si en el año 2022 estuvimos en 86. Ya se preveía la caída y estamos alrededor de $64, $65. Así es que por lo menos en precio estamos dentro de las previsiones del presupuesto, pero en producción bastante menos. Ministro, aprovecho su presencia para poner sobre la mesa otro tema sobre lo cual se ha hablado mucho en estas últimas horas, y es la postura de la CONAIE respecto del incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno nacional y, lo más reciente, la muerte de Eduardo Mendúa. La CONAIE, a través de su máximo dirigente, Leonidas Issa, responsabilizó de alguna manera al gobierno nacional, a Petroecuador, por la pérdida de esta vida. Lo que han dicho es que se venía alertando desde el año 2022 de una serie de amenazas y que de parte del gobierno nacional no se hizo absolutamente nada. Sí, escuché lamentablemente esa postura, no tiene ningún asidero con la realidad. Le cuento una situación. El señor Eduardo Mendúa fue al ministerio hace un mes. ¿Cuál es el problema? Él es miembro de la etnia Cofán en la zona de Dureno, que son parientes entre ellos, son una misma nacionalidad, llamémosle así. Lamentablemente están totalmente divididos. Me explicaron que hace muchos años tenían las tierras comunales y una parte de la etnia decidió más bien que les den escrituras individuales y la otra se quedó con las tierras comunales. Y eso provocó un distanciamiento, una pelea a muerte entre las dos fracciones. Realmente se odian, para usar una palabra. Bien,
Cuando hace pocas semanas, o quizás más de un par de meses, Petroecuador pidió permiso para operar, perforar unos 30 pozos en este campo Dureno, que es un campo interesante, habló con la mitad de la población, ¿verdad? Con una que obedecía a otro dirigente. Y con ellos llegó un acuerdo de pagarles $300,000 de compensación. Vino Eduardo muy molesto que a su fracción, a su parte de la comunidad, no le había llegado este dinero y que reclamaba también. Entonces habló con Petroecuador, con el Ministerio de Gobierno, con la Oficina de Pueblos y Nacionalidades, para que se haga un acuerdo entre los dos, se dividan esta compensación entre todos, ¿verdad? No solo a una fracción, porque el dirigente de la fracción contraria a Eduardo sí tenía inscrito el nombramiento de jefe de la tribu. Entonces son problemas entre ellos. Y me contó la gerente de Petroecuador ayer que la vi, que sí se había firmado el acta entre ellos, o sea, habían hecho aparentemente las paces, pero seguía esta división. Así es que Petroecuador no tiene absolutamente nada que ver. Él tenía magníficas relaciones con Petroecuador. Es una pena que se aproveche este incidente doloroso, una pena. Era un gran dirigente, un hombre muy articulado, muy sensato, representaba internacionalmente a los cofanes, con mucha experiencia, mucha sabiduría, le digo. Yo conversé varias veces con él. Entonces, no debe usarse para fines políticos. Ecuador no tiene nada que ver. Pero peor el gobierno. He visto que ya se han encontrado aparentemente a los culpables. Ojalá se los sancione. Es una pena, un dolor, ¿verdad? Tiene varios hijos, según me han informado. Pero no hagamos política de un hecho que no tiene nada que ver ni Petroecuador ni el Estado, por favor. Ministro, ¿no había alguna referencia de la necesidad de que el Estado le garantice la seguridad de Eduardo Mendúa antes de que ocurra este episodio que terminó acabando con su vida? Es que no tenía ninguna amenaza del Estado, de nadie. Tenía sus enemigos en la otra mitad de la comunidad, pero se trasladaba normalmente, como cualquier ciudadano. No había ninguna amenaza. Yo no sé, claro, el señor Issa trae a colación un incidente del hermano hace algunos años, pero no quisiera ver relación, ¿verdad? Pero yo lo vi, Eduardo Mendúa venía al ministerio y se iba como un ciudadano, conversaba con los compañeros que llegaba, ¿verdad? Y se identificaba, pues tenía un collar muy llamativo de colmillos de jabalí, ¿verdad? Usaba un sombrero de plumas, pero una persona absolutamente normal que no demostraba ningún temor. Ministro, sí. Puntualmente Leonidas Issa dijo que previo a la muerte de Eduardo Mendúa, la organización alertó al menos 13 veces sobre amenazas que se estaban dando en el territorio Cofán durante el 2022. Y de ahí es que hizo referencia a que tras estas alertas no hubo la protección debida por parte del Estado. No le podría decir, quizás esto es un asunto policial, quizás la denuncia se presentó en la comisaría en Dureno, ¿verdad? Pero ya le digo, al ministerio vino la última vez sin ninguna guardia, muy sonriente, como era una persona muy cordial. Así es que, y en las personas que manejan relaciones comunitarias del ministerio, nunca advirtieron de ninguna amenaza, más bien tenía un contacto fluido con él, ¿verdad? Porque era el dirigente de la mitad de la comunidad. Lamentablemente está dividida en dos, y la otra fracción que cogió los $300,000 de la indemnización debe haber sido hostil hacia él, ¿no? Así es que, pero son problemas que no tienen nada que ver en el Estado ni el Petroecuador. Esto es lo que quisiera remarcar. Correcto, ministro. Pero lo que también ha dicho la CONAIE es que, y la CONAIE insiste en que el gobierno no ha cumplido los acuerdos. Yo le pregunto a usted, en la parte que le corresponde a la cartera de Energía y Minas, ¿se han cumplido los acuerdos o no? Y le planteé un ejemplo. Le pregunté a
el otro día algún dirigente indígena, y ayer también que Leonidas Issa conversó con nosotros, ¿qué pasó, por ejemplo, con la instalación de las comisiones que iban a estructurar, a comenzar a trabajar en la preparación de un proyecto de ley de consulta previa libre e informada que se había acordado en las mesas, y aseguran que hasta el momento no se han instalado estas comisiones? ¿Qué nos tiene que decir usted sobre eso, ministro Santos? Mire, Fabricio, sí, circuló en el ministerio un proyecto de ley de consulta previa. Hicimos nuestras observaciones y se envió a la Presidencia de la República. Yo entendí y según me informaron que también será consensuado con la CONAIE, pero quiero quizás hablar sobre el tema más delicado, que es uno de los compromisos con las comunidades indígenas. Es una especie de moratoria, ¿verdad? No más concesiones mineras mientras no se dicte la ley de consulta previa. Esto sí hemos respetado al milímetro. Sigue cerrado el catastro minero. El catastro minero es como el registro de la propiedad, ¿verdad? Usted compra un apartamento, lo registra en los libros y ya es propietario. Asimismo, una mina, usted ve una mina, denuncia una mina y no le otorgan la concesión mientras no está registrada en el catastro minero. El catastro minero sigue cerrado desde el año 2019, que lo cerró el presidente Moreno, y no tengo la menor intención de abrirlo mientras no exista la ley de consulta previa. ¿Por qué? Porque es saludable para el país y para la paz. Porque si se concede una mina y las comunidades no están de acuerdo, ¿qué se está invitando? A un conflicto. ¿A quién le interesa? A nadie. La minera no puede hacer sus operaciones porque le impiden entrar al campo. La comunidad tiene un pretexto para levantarse y estar en pie de lucha en lugar de estar en sus actividades normales. Así es que mientras no existe esta ley, se le aplique la ley de consulta previa, de lo cual yo estoy de acuerdo. Las comunidades tienen derecho a que se les informe, ¿verdad? Y dar su opinión cuando va a venir una compañía que en cierto modo perturba su vida normal. Así es que mientras no haya esta ley, sí hay un proyecto, la había visto, me pareció muy bien elaborado. Y el catastro, repito, alguien en algún medio de comunicación ayer, dirigente, no de la CONAIE, de otra fracción, dijo que se han otorgado concesiones. No es cierto, está cerrado el catastro, seguimos cumpliendo con nuestra palabra. Usted nos dice entonces que hay un borrador de proyecto de ley que ustedes ya lo revisaron en el ministerio y que está en manos de la Presidencia de la República. Sí, quien coordina la expedición de proyectos es la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República, ¿verdad? De ahí vino y allá volvió con nuestras observaciones. Así, ellos, de ahí sale a la Asamblea cuando esté consensuado, ¿verdad? Así es que se pasará de acuerdo a las mesas de diálogo. Yo no estuve en las mesas de diálogo, todavía no era ministro, no conozco la mecánica precisa, pero cuando se envía a la Asamblea ya tiene que estar consensuado con la CONAIE y con los grupos afines, porque si no pasa, no tienen los votos. Así es que ya esta ley es importante, no solo para la minería. Fabricio y Bessi, les repito, el Ecuador ha producido petróleo en la mitad del territorio oriental. El primer pozo descubierto fue el Agua Agrio, que es en la frontera con Colombia, y de ahí ha ido bajando la actividad petrolera hasta el sur. Ahí hemos llegado a la mitad del oriente, que es el ITT, pero de ahí hacia la frontera con el Perú queda la otra mitad del oriente, que es riquísima en petróleo, riquísima. En el Perú hay petróleo, también en el lado ecuatoriano, pero no hemos entrado porque las comunidades en el sur se oponen a la industria petrolera. En el norte más o menos han aceptado, en el sur no. Entonces necesitamos esta ley de consulta previa para irles y decir, señores, permitan la actividad petrolera con todo cuidado ambiental y por sobre todo que les beneficie, ¿verdad? Porque, ministro, sí. Después de los diálogos y estos consensos que son necesarios y que ha dicho, ¿cuánto tiempo más podría tomar finalmente el envío de esta propuesta de ley a la Asamblea para el trámite?
Una buena pregunta, pero no sé, le soy sincero, esto ya no estamos manejando en el ministerio, pero ojalá sea pronto, le digo, porque repito, podemos abrir el suroriente, podemos abrir el catastro minero, que hay muchísimas compañías. El Ecuador es la niña bonita del mundo minero, todo el mundo está queriendo venir al país a explorar, pero estamos parados, así es que no me corresponde a mí porque, repito, no estuvo el ministerio dirigiendo la delegación estatal, pero ojalá sea en las próximas semanas, pero también depende de la asamblea, del espíritu de la asamblea, porque usted ha visto proyectos de ley que manda hoy el Ejecutivo, tiene su rechazo, así es que hay que consensuar, pero veo que hay un ambiente un poquito caldeado, ¿verdad? El señor Issa que rompe los diálogos, el gobierno sigue en ellos, así es que pongámonos de acuerdo, porque es la riqueza del país, desarrollarla en bien de todos, ¿verdad? Porque también para que se lleve una banda de forajidos no está bien, pero el país ha progresado, la minería, el petróleo, dan riqueza, dan empleo, dan bienestar. Hagámoslo bien, con cuidado ambiental y social, pasemos la ley necesaria de la consulta previa. Ministro, y cortito, con esto termino. ¿Qué opinión le merece a usted dentro de las resoluciones adoptadas por la CONAIE el viernes? En el punto 10, ellos se declararon en defensa territorial e hicieron un llamado a las guardias comunitarias a estar en alerta máxima en defensa de los territorios frente al avance de la minería. Cita textual de Leonidas Issa. Respaldo absoluto a territorios que enfrentan minería legal e ilegal. Ambas. Minería legal e ilegal. ¿Qué opinión le merece? Un minuto, ministro Santos. Tenga la gentileza. Un contrasentido. Uno se va contra el delito y favorece la virtud. Eso es humano. Esa es la ley de la vida. Estar a favor del bien y en contra del mal. Hay que estar en contra de la minería ilegal y a favor de la minería legal. Debe haber un error, no creo que el señor Issa esté contra el bien, contra el progreso del país y contra la minería legal que va a dar el bienestar nacional. El petróleo se está acabando cualquier rato, 5, 6, 8 años, y tiene que reemplazarlo la minería legal, porque si a esta le ponemos traba, nos ponemos una traba para el Ecuador. El progreso nos estamos negando. Le convertiríamos al Ecuador en el Haití de Sudamérica si negamos el desarrollo de la minería legal. Correcto. Ministro Santos, gracias por atendernos y por la información que nos ha proporcionado. Que tenga un buen día, muy amable. Gracias. Buenos días, gracias. Gracias al ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, que nos ha adelantado que hoy, y esto es noticia, con esto arrancamos, hoy está previsto que terminen los trabajos de mitigación en la zona del río Márquer y luego de las pruebas comenzará pues el proceso de recuperación de la producción. Se aspira a que hasta el fin de semana se pueda lograr estabilizar la producción petrolera, más allá de que el propio ministro ha reconocido que la producción petrolera por ahora está por debajo de las expectativas que tiene el Estado ecuatoriano. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.